Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un audio más de Sin Tartamudear, espero no hacerlo, pero vamos a hablar de una novela que realmente me gustó muchísimo, ahora que la pude leer con mucho detenimiento, sin ningún tipo de presión académica. Hablo de Robinson Crusoe de Daniel Defoe. No se vayan, espero que este audio les resulte interesante, al menos compartir con ustedes algunas reflexiones que me dejó la novela. Empezamos. Cuando me enteré por primera vez de Daniel Defoe fue en la universidad. Estaba llevando un curso y una referencia, no me acuerdo muy bien, a la literatura inglesa, y Robinson Crusoe fue una de las obras que eran completamente referenciales en ese tema. No pude leerla en su momento con detenimiento, de hecho me acuerdo que la leí solamente fragmentos y muy de pasada. Ahora que lo pude volver a leer, realmente me gustó mucho lo que el autor nos quiere transmitir con su personaje, sobre todo porque es un tema que pienso nos repercute bastante, al menos aquí en México o el resto de América Latina, sobre todo con el aspecto religioso. Daniel Defoe tiene un trasfondo presbiteriano, es decir, de corte protestante, y escribe esta novela, al menos para transmitirnos de entrada, pues un concepto no religioso de Dios. Más o menos se basa en la filosofía natural, es decir, en mirar todo lo que rodea como telón al personaje para que éste pueda llegar por medio de ese cuestionamiento racional sobre sí mismo, sobre su existencia, a una idea de Dios. La edición que tengo, de hecho les comento de entrada, es una edición de una editorial española. Aquí en Oaxaca se puede conseguir fácilmente estas ediciones. Es editorial Sexto Piso. De hecho, la edición que compré de Sexto Piso es una edición que incluso está ilustrada por Tulio Pericoli. Es una edición realmente muy bonita porque, a menos en lo personal, me gustan mucho las novelas que sean en pasta dura. Me resulta mucho más cómodo, incluso para que el libro me dure más tiempo. Aunque también hay una edición que sacó ahorita una editorial, pero que la está publicando en los puestos de revistas. Es una editorial que incluso está decorada. Es una editorial que pues no se vende en las librerías. De hecho, aquí en Oaxaca, pues ahí perdonen la referencia, pero la pueden encontrar en los portales, en todos los puestos de revistas. Robinson Crusoe es una pieza fundamental de la literatura universal y también se está publicando. Pero siempre tengan mucho cuidado con las editoriales que se manejan en algunas librerías, porque por lo general lo que venden solo son síntesis o resúmenes, o tal vez vendan las ediciones infantiles que son un compendio nada más, es una pequeña fracción de lo que es la obra total. Por eso chequen que sea la obra íntegra. De hecho, en estas editoriales que les menciono que se están publicando en los puestos de revistas, acaban de publicar la edición completa de Las Mil y Una Noches, que yo tenía, pero en una edición de, pues más o menos de los años 50 que mi abuela me dejó, pero las hojas ya estaban completamente amarillas, desgastadas, y por eso esta nueva publicación, pues dije, pues es una emoción realmente tenerla. Los 3 gruesos tomos parecen como si fueran 3 Biblias gigantes, estos 3 tomos de Las Mil y Una Noches, así que se los recomiendo bastante. Pero regresando con el autor, Daniel Defoe nos transmite con esta novela, Robinson Crusoe, un montón de temas que realmente sí me gustaría que pudiéramos abordar con detalle. Tal vez este audio salga un poco largo, pero no importa. Pues si no les gusta, pues yo espero que sí les guste, pero si no les gusta, pues espero poder mejorarlo para el siguiente audio. Pero sí les pido que al menos me puedan escuchar con paciencia para poder construir un pensamiento hilvanado, o sea, un pensamiento que podamos ir de la mano construyéndolos y podamos concluir pues en algunos temas. La novela la puedo dividir en varias partes, al menos en esta primera parte que quiero abordar. Pues el personaje es un muchacho de 18 años, así empieza la novela.
que en pocas palabras es rebelde con sus padres. Su papá quería darle una profesión, quería darle un empleo, una forma de ganarse la vida honrada, pero él decide no hacerle caso, decide ser marinero, se sube a un barco, se va a comerciar, a vender, es capturado por piratas. Les comento esto a muy grandes rasgos porque yo les sugiero que puedan leer la obra y puedan pues estar en ese vaivén emocional con esta narrativa, porque es muy buena la novela. Entonces es capturado por piratas, se queda ahí más o menos como 2 años, se escapa a Brasil con un empleado del pues, por así decirlo, del jefe de los piratas. Pues mientras van huyendo de los piratas, lo encuentra un capitán y, como dije ahorita, pues llega a Brasil, donde pues prospera como un comerciante, como un agricultor básicamente. Cuando ya estaba en esa, de hecho hasta lo menciona el personaje, porque la novela está escrito como si fuera una autobiografía. El personaje dice, pues tenía mucha ambición de dinero, y un día otros comerciantes le propusieron ir a unas islas cercanas para que pudieran traer esclavos. Recordemos que en ese contexto la esclavitud, en ese tiempo la esclavitud estaba incluso vista como algo necesario. Entonces les dice, vámonos a esas islas, vamos por esclavos. Y la cosa es que yendo a esas islas los sorprende un huracán. Todos se mueren, el barco encalla cerca de una isla y el único que sobrevive es Robinson Crusoe. Pienso que la forma en cómo el autor va tratando el desarrollo narrativo de la historia es muy buena. En lo personal, me gustó mucho más cuando está describiendo lo que este personaje hace en su soledad en la isla, porque en la isla es cuando pues tiene que ingeniárselas para sobrevivir. Obviamente rescata del barco encallado que después desaparece muchas herramientas e incluso provisiones que la embarcación llevaba para poder traer esclavos, y eso también le permite tener una forma de sobrevivir un poco más holgada. El punto a lo que quiero llegar es que Daniel Dafoe nos muestra un personaje que en completa soledad empieza a pensar en voz alta, empieza a cuestionarse sobre su vida. Incluso, como les mencioné ahorita, la novela es escrita en primera persona. De hecho, Robinson Crusoe es una novela fundacional en Inglaterra. Es como aquí en América Latina, en México, tenemos El Periquillo Sarniento de Lizardi. El Periquillo Sarniento también es una narración completamente autobiográfica. La diferencia, y creo que en eso se parece, porque Lizardi maneja su autobiografía en pocas palabras como un legado para que pueda la gente que lea su historia, pueda la gente vivir bien, vivir honradamente. Pero algo que también está detrás de la narrativa de Lizardi es que, en pocas palabras, se puede ser una buena persona, un buen ciudadano, sin la necesidad de ser cristiano. Con Daniel Dafoe es algo diferente, porque sí nos muestra en esa autobiografía del personaje cómo pues, fue rebelde a sus padres, y hasta vemos un cierto aire de culpabilidad en esa narración. El punto es que en la isla, pensando en voz alta, reflexionando sobre su destino y todas las peripecias que tuvo que pasar, pues hace preguntas que humanamente las culturas han hecho sobre su existencia. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy en la tierra? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? ¿Existe realmente el destino o no existe el destino? Y en pocas palabras, que entre las cosas que rescata del barco, también rescata unas Biblias. Él había sido completamente escéptico a todo lo que respecta pues el tema de Dios y la religión. Entonces, cuando mira, en pocas palabras, todo lo que tuvo que pasar y empieza a cuestionarse ese porvenir, poco a poco empieza pues a hacer filosofía, en pocas palabras, si lo puedo mencionar así, y empieza a plantear, una idea de Dios que pues es muy interesante, sobre todo porque Daniel Dafoe no intenta adoctrinar o no intenta tampoco catequizar a través de su novela,
sino simplemente pretende dar una respuesta completamente humana a las problemáticas que pues, el ser humano está arrastrando desde que estamos aquí en el planeta. Y es que algo bien interesante, por ejemplo, es que el personaje puede y llega a un punto donde se convierte en cristiano, pero este tipo de cristianismo, lo repito, no es un cristianismo religioso, no es un cristianismo institucional, es un cristianismo, pienso, más metafísico, un cristianismo donde el concepto de Dios es en sí mismo trascendencia y al mismo tiempo cercanía. Y es que esto nos resulta, pienso, chocante en América Latina, en México, sobre todo porque somos aquí cristianos culturales, es decir, venimos arrastrando toda una forma de ver la moral, una forma de ver la sociedad, de ver lo que está bien y lo que está mal, que pues así lo venimos arrastrando y punto. El punto a lo que quiero llegar es que el cristianismo en América Latina nos llegó como algo completamente institucionalizado, independientemente de el choque que fue la conquista. Creo que el fenómeno del mestizaje nos llegó completamente de forma abrupta para quedarse. Hay un libro de Miguel León Portilla que se lo recomiendo mucho, se llama Tonantzin en Guadalupe, y este libro es ¿cómo decirlo? Es como una especie de análisis sobre el Nicán Mopúa. Miguel de Portilla obviamente no tiene ningún propósito religioso, es algo completamente académico y sobre todo, si lo puedo mencionar así, Miguel León Portilla es un erudito en literatura náhuatl. Entonces el Nicán Mopúa es un primer documento híbrido mexicano. Se combina los elementos católicos, ibéricos, españoles, y al mismo tiempo, pues la teología, por así decirlo, náhuatl. Entonces, lo que tenemos es un documento que, por así decirlo, es un documento mestizo. Un pensamiento mestizo se puede visualizar en esa narrativa teológica. No es una narrativa por así decirlo, histórica, no es un cuento, sino es una reflexión que intenta entender la nueva situación, no solo del mexicano, sino de la cultura. El Nicán Mopúa nos habla de las apariciones de la Virgen de Guadalupe a un mexicano llamado Juan Diego. Y yo sé que aquí en México hablar de la Virgen de Guadalupe es algo delicado y siempre lo abordo con respeto, pero el Nicán Mopúa no es una crónica narrativa, no es una crónica que pues en este caso nos describa paso a paso qué es lo que sucedió con Juan Diego en el Tepeyac. Lo repito, es una crónica teológica, narrativa. Intenta dar una respuesta al fenómeno del mestizaje cultural. Desde entonces pienso que hablar de cristianismo en América Latina tiene que pasar por los ejes de la institucionalización, del rito, del símbolo, pero hablar de Dios sin esos elementos, por eso parece, pienso, muy extraño. Y creo que actualmente en las sociedades pues latinoamericanas y en la nuestra, hablar de Dios a través del rito y de las estructuras religiosas cansa. Por eso creo que mucha gente, incluso las nuevas generaciones, han optado por decir, ¿sabes qué? No creo en esto, no creo que esto sea algo viable para mi vida y lo desecho. Pero si se aborda el tema de Dios filosóficamente, la historia de la filosofía nos ha mostrado que es un tema racional, un tema ontológico muy interesante. Y es que no lo abordo desde el cristianismo. Por ejemplo, si nos vamos a la Grecia clásica, hay un poema de Genófanes, un presocrático, que es un poema sobre Dios. El poema es impresionante, es una crítica incluso a los dioses homéricos. Es una crítica donde la conceptualización de la realidad llega a mostrar que pues, se puede, al menos racionalmente, inferir una realidad trascendental que ya no podemos abarcar. Por ejemplo, el poema inicia: sobre los dioses hay un Dios máximo, ¿no? Entonces, esta conceptualización metafísica es muy interesante. Ya obviamente tendremos algunos años después
la metafísica de Aristóteles, pero por ejemplo si comparamos esa conceptualización de Dios en Genófanes con los dioses homéricos, por ejemplo en la Odisea los dioses van encaminando a Odiseo. Es Atenea la que, por ejemplo, a través de teofanías se involucra en las acciones de los hombres, encamina las circunstancias. En cambio, un dios trascendental, como lo vemos en Genófanes o en Parménides, o hablar del ser de Aristóteles, ya es algo que no necesariamente involucra la cotidianidad. Obviamente, cuando llega el cristianismo, esto calza perfectamente con la idea del Dios pues judío-cristiano, se ocupa al inicio en la patrística con ideas conceptuales, incluso abstracciones que Platón en sus diálogos va a plantear, pues en el caso de la patrística para reflexionar sobre el dogma cristiano. Pero es hasta la filosofía moderna, por ejemplo, cuando el tema de Dios a nivel filosófico ya abordó a una escala mucho más ontológicamente puntual. Por ejemplo, no es el mismo concepto de Dios que tenga Spinoza con Leibniz o Kant y Hegel. Sí se aborda a Dios como una problemática metafísica, pero no se está planteando ese Dios judeocristiano personal que por ejemplo, como se menciona en las predicaciones cristianas tradicionales, ¿no? El Dios que te ama, el Dios que anda buscando que te arrepientas. No, se habla de ese Dios que dentro de la reflexión metafísica está ahí y punto. Por eso la idea de Dios en Spinoza, por ejemplo, en la ética, es algo bien interesante, porque en la ética de Spinoza no solamente nos habla de un Dios que, en pocas palabras, no es un quién, no es una persona, es un qué. Se ha hablado, por ejemplo, de que el Dios de Spinoza, pues eso es todo el ciclo natural que mueve el cosmos, que mueve el mundo, a diferencia, por ejemplo, del concepto Dios en Kierkegaard, que ya es una, por así decirlo, una profundización más antropológica del Dios judio-cristiano. Entonces, creo que es importante enfatizar esto porque Daniel Dafoe nos habla de un Dios no religioso, un Dios sin estructuras míticas, un Dios sin estructuras del rito, y es un Dios que, aunque es trascendente, es un inicio de respuesta para las preguntas antropológicas que Robinson Crusoe se hace. De hecho, cuando se da cuenta de estas preguntas que por ejemplo, sobre el destino, sobre el mal, sobre el infortunio está experimentando el personaje, pues llega a una conclusión, y realmente la conclusión es lo que encuentra en una Biblia que rescata, bueno, varias que rescata del barco que estaba hundiendo y que cayó en una isla. Abre la Biblia y encuentra ese pequeño salmo que dice: no te abandonaré y no te dejaré. Desde entonces, como el personaje mismo lo cuenta, no es que haya ido alguna vez a misa, no es que haya sido un hombre de oración y de una vida piadosa, sino que al mismo tiempo es un hombre que enfrenta las circunstancias de su vida con entereza y racionalmente. Por ejemplo, hay una parte cuando cae varios granos de cebada de un costal y brotan en la casa que él labró en una cueva. Al principio lo ve incluso como un milagro, y cuando encuentra la razón de cómo fue que esos granos llegaron ahí y germinaron, esa ilusión de milagro se desvanece. Es más adelante, incluso después de un huracán, cuando él, por así decirlo, en la narración del autor, él se convierte. De hecho, me parece muy, muy interesante porque la conversión de Robinson Crusoe al cristianismo, lo repito, un cristianismo no institucional, se parece mucho a la autobiografía de C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia. Este autor tiene un libro que se llama Cautivado por la Alegría, donde pues, nos narra también de forma autobiográfica su conversión al cristianismo, y es por eso que cuando él narra esta conversión, se parece mucho a cómo se convierte Robinson Crusoe. Se arrodilla, da gracias a Dios y se pone a pensar en cómo ha sido bendecido por la providencia, ¿no? Porque a pesar de que
pues de que encalló en una isla que parecía ser un destino completamente fatal, pues la providencia, como dice Dafoe, le suplió cualquier tipo de necesidad que pudiera tener, le suplió con granos, le suplió con ropa, con muchos utensilios que pudo rescatar del barco. Obviamente este personaje, más que comportarse, por así decirlo, bajo una ética cristiana que esperaría algún tipo de reflexión teológica definida, no. Es un cristiano que únicamente cree en Dios. Dios es una realidad patente para él. Incluso hasta me atrevo a decir que tal vez Dios es como un personaje secundario que en esta primera parte de la novela transcurre silenciosamente pero activo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él no sigue ningún esquema, solamente, como aquí se parece mucho por cierto, a la película El libro de Elí, de Denzel Washington. El único libro que lee es la Biblia, porque es lo que tiene ahí nada más, ¿no? Y se la pasa leyendo en la mañana y en la noche. Mientras tanto, se la pasa, por ejemplo, trabajando todo el día. Robinson Crusoe, por ejemplo, buscando uvas para poderlas secar con el sol y hacer las pasas, haciendo una canoa que al final le salió muy pesada y ya no pudo llevarla hasta la playa. Siempre tiene actividades que hacer, pero en medio de todo no puede dejar a un lado la lectura, en este caso de la escritura, de la Biblia, y al mismo tiempo ser agradecido con Dios con los alimentos que tiene. Sobre todo porque empieza a reflexionar acerca del destino, pero no un destino que nosotros podamos construir con nuestra voluntad. Es decir, el destino para Daniel Dafoe, el autor de la novela, no es algo volitivo del ser humano, algo que nazca de nuestra voluntad, no, sino que es guiado providencialmente por una existencia trascendental a nuestra razón. Y es que este tema, honestamente, me inquieta bastante, porque hablar de Dios sin religión en nuestra sociedad actual incluso choca para muchos, pues que son religiosos y que están activos en una iglesia o en una organización religiosa. Choca porque por alguna razón, se piensa que necesariamente tiene que haber un rito, tiene que haber algún tipo de propaganda religiosa, algún tipo de símbolo, y sobre todo, incluso hace una crítica al dinero, donde pues también del barco saca dinero y menciona ese papel inservible, pues no sirve de nada. Llega cuando después de que reconoce esa existencia trascendental y se convierte, llega incluso a sentir felicidad en la isla porque lo tenía todo. Obviamente esta reflexión es una reflexión que se da en soledad. Por eso Robinson Crusoe, al menos hasta ahorita, he pensado que representa a la raza humana que se cuestiona su existencia, que filosofa, por así decirlo, sobre su porvenir, sobre lo que hace, sobre cuál es el propósito de su vida, el destino, etcétera, y llega a la idea de Dios. Por eso lo menciono, es un Dios metafísicamente posible. Creo que una de las cosas que me deja pensando, sobre todo cuando me preguntan si Dios existe, creo que desde la filosofía podemos decir Dios es ontológicamente posible. Y creo que ese descubrimiento de un Dios sin religión permitió incluso en el personaje entablar algo llamado esperanza. No en esperanza de salir de la isla, que esa esperanza no se perdía del todo, a pesar de que estuvo más o menos más de 25 años en la isla, más o menos, sino que era una esperanza de que esta vida no solamente le ofrecía todo en la isla, sino que posteriormente, después de unirse a la tierra, posteriormente de morir, iba a estar con ese Dios que lo guió y sobre todo encaminó su destino, su sufrimiento y todas las adversidades hacia un propósito. Entonces, esta primera parte de la isla, vemos a un personaje solo, un personaje que se cuestiona todas las circunstancias en su alrededor. Obviamente todo cambiará un poquito nada más cuando conoce a Viernes, que lo vamos a ver más adelante, pero hasta ahora este tema de un Dios sin religión sí quiero enfatizarlo porque creo que es una alternativa que no necesariamente puede repercutir a la fe, pero sí a un deísmo racional. Entonces,
eh, al menos con esta perspectiva, esta primera sección, pues sí me deja pensando. Si avanzo a otra sección de la novela, de hecho, creo que podría clasificar la novela en dos grandes partes. Hasta ahorita, en este Robinson Crusoe que pues se siente completamente pleno en la isla, y la segunda parte donde pues ya entra la convivencia con otras personas, con otros humanos. Algunos dirán, bueno, hay una tercera parte que ya es cuando sale de la isla y regresa a Europa, pero creo que esa sección ya más o menos es como una especie de epílogo. Y no me resulta extraño e incluso tampoco me resulta anacrónico visualizar esta segunda parte del relato de la novela como una paráfrasis que el autor mismo nos hace sobre el libro de Job en la Biblia. Y es que a grandes rasgos el libro de Job en la Biblia nos habla de una persona que en pocas palabras es, ¿cómo decirlo? No sé, le va muy mal, o sea, él era una persona muy rica, muy próspera, y de la nada, como que Dios y el diablo se ponen a jugar ajedrez con su vida. Entonces el diablo le dice, voy a hacer que Job blasfeme. Y Dios le dice, ¿a que no? Solamente cuídate de no tocar su vida, ¿no? Entonces pierde a su familia, le da una especie de sarna, y él se pone a pensar, y todo el libro de Job se resume en reflexionar por qué le sobrevino esa maldad. Al final, más o menos al final del libro, Dios interviene en este, ¿cómo llamarlo?, simposio que tiene Job con sus amigos, y Dios le muestra que Job no sabe nada de Dios, no sabe de dónde procede el concepto de la maldad, y en el epílogo del libro, Job es restituido en todo lo que tenía, incluso se le restituye con más cosas que tenía antes. Con Robinson Crusoe se parece bastante esta restitución que tiene, porque desde esa segunda parte, cuando entra en contacto con los seres humanos, empieza un proceso, por así decirlo, de humanización, no solamente con el personaje de Viernes, sino también con el capitán del barco, que ayuda a recuperar su embarcación porque había caído en manos de unos marineros que se amotinaron en contra de él. Y entonces ya cuando regresa a Europa y después a Brasil, pues no solamente recupera sus posesiones que había tenido antes, sino que aún se puede recuperar y se le duplica su fortuna. Entonces tenemos un Robinson Crusoe que sus últimos días, por así decirlo, fueron más prósperos que los que tenía en su juventud antes de que naufragara en la isla. Y es que algo muy interesante que maneja el autor, Daniel Dafoe, es cómo Robinson Crusoe tiene una forma diferente de ver la vida desde que llega Viernes, porque a Viernes lo rescata porque se lo iban a comer unos salvajes, y ocupo la palabra que el mismo autor utiliza para referirse a estas personas. Unos salvajes se lo iban a comer junto con un español que tenían cautivos, porque pues, recordemos que recurrentemente llegaban estas personas a la isla, bueno, ni tan recurrentemente, era cada 6 meses, 9 meses llegaban a la isla, y ahí sacrificaban a esas personas y se los comían. En una de estas, pues Robinson los ataca y rescata a Viernes y rescata también a ese español. La cosa es que esta convivencia que tiene con Viernes es un proceso, por así decirlo, donde lo empieza a civilizar. Un proceso donde lo vuelve, al menos en la narrativa, así nos lo presenta Daniel Dafoe, lo vuelve completamente un humano. Y es que ahí entra algo que realmente, al menos en América Latina, pues nos afecta directamente. El cristianismo se vuelve una especie de cultura para poder llevar a la plenitud al ser humano. Es decir, el cristianismo que habían encontrado a Robinson Crusoe en la sección anterior, donde llega a una plenitud donde el personaje, pues se puede decir, está feliz, no necesita absolutamente nada. Ese cristianismo cambia cuando conoce a Viernes, porque lo evangeliza, en pocas palabras le enseña que toda su cosmogonía pues está errónea, y hay un solo Dios
que lo ama y que tiene que arrepentirse, tiene que tener una norma ética de conducta muy definida y al mismo tiempo debe tener una perspectiva de la realidad también muy definida. Y lo estoy parafraseando en muy pocas palabras. Entonces, cuando Viernes entra en este proceso, ya no es un salvaje, ya es un prójimo. Ya es, de hecho, se le puede referir como un siervo o un sirviente completamente fiel. Y es que en ese sentido, al menos a mí, me hizo mucho eco con la famosísima discusión de Valladolid, donde Fray Bartolomé de las Casas discutía con Sepúlveda acerca de si los indígenas eran o no eran humanos. Fray Bartolomé decía que sí, eran humanos, tenían alma y como consecuencia tenían derecho a comer de la Eucaristía. Sepúlveda decía que no, solo son bestias buenas que merecen un trato diferente, pero pues no tienen alma. Y esta discusión en pocas palabras, sobre el latinoamericano, creo que repercutió muchísimo, sobre todo en la visión que se tiene en sí mismo del indígena. Creo que en su momento, cuando abordamos también este proceso de asimilación religiosa en América Latina, pues vemos ese proceso de humanización como Daniel Defoe nos los presenta con Viernes a través de Robinson Crusoe. Es decir, es un indígena que alcanzó la categoría de humano. Y es algo realmente triste que el cristianismo como cultura únicamente valore a la persona y al ser humano cuando acata las normativas éticas y conductuales que ese mismo cristianismo impone. Y creo que en ese sentido, pues creo que se puede visualizar que el individuo como persona es simplemente, y ojo con esto, pues existe simplemente cuando se vuelve cristiano. Es por eso que creo que actualmente nuestro catolicismo popular, nuestro catolicismo que socialmente es aceptado, que tradicionalmente es perpetuado, es algo tan común. ¿Por qué se celebran tales festividades? Probablemente exista gente que lo haga pues con sinceridad y se le respeta su decisión, pero hay muchísima gente que lo hace solamente por tradición, porque la abuelita, el papá o la mamá, etcétera, ¿no? La familia lo hace. Y es que ese cristianismo cultural creo que lo que produce es hasta cierto punto una cultura de no cuestionar, una cultura de solamente acatar lo que se nos dice, lo que somos dentro de ese cristianismo cultural. Y creo que en ese sentido, este Robinson Crusoe, que chocaba mucho con el Robinson Crusoe, como lo dije hace rato, que estaba en la isla leyendo la Biblia solo, pues alcanza un concepto de lo humano que es completamente diferente, porque al menos, si me permiten citar una parte del libro, está en este capítulo que se llama Mejoran mis manualidades. Hay una escena que a mí me gusta mucho, hasta me atrevo a decir que es un clímax de la narración. Menciona, cito textualmente, y al igual que un rey comía solo, atendido por mis sirvientes. Paul era el único que tenía permiso para dirigirme la palabra. Parecía mi favorito. Le recuerdo, Paul era un loro. El perro, que había envejecido, se había vuelto un poco caprichoso porque nunca había encontrado una hembra con la cual reproducirse. Se sentaba siempre a mi derecha. Estaban también los dos gatos, uno a cada lado de la mesa, esperando que les entregara algún bocado como una prueba de atención especial. Y antes de ese párrafo, cito textualmente, junto a mí estaba mi pequeña familia. Yo era como el rey, el dueño y el señor de la isla. Me pertenecían las vidas de todos mis súbditos. Podía ahorcarlos, encerrarlos o darles la libertad. Y no había nadie que se rebelara ante mi poder. Y es que esa frase la pone, pues por así decirlo, como una hipérbole, ¿no? Una exageración de que él pues estaba completo en la isla, estaba pleno en la isla. Pero cuando llega Viernes, su concepto de la realidad cambia y al mismo tiempo él se mira como superior. De hecho, cuando ya la comunidad de personas en la isla crece con la llegada del capitán que se le habían amotinado en su barco, a Robinson Crusoe se le llama el gobernador de la isla.
Y es que, no sé, aquí me resuena ese dicho de Napoleón, y no me refiero a Napoleón Bonaparte, sino Napoleón, el cerdito que es el líder dentro de la novela de George Orwell, Rebelión en la Granja. ¿Se acuerdan que en Rebelión en la Granja estaban los 10 estatutos de los animales y el 10º era todos los animales de la granja somos iguales? Pero ya después de que Napoleón experimente el poder, cambia ese estatuto y lo pone: todos los animales son iguales, pero había unos más iguales que otros. Y es que Robinson Crusoe, cuando se encuentra con otras personas, ya convive con ellos, él al mismo tiempo, cuando intenta evangelizar a Viernes, lo humaniza, él se ve como superior. ¿Por qué? Porque él es el que está transmitiendo su concepto de cultura, su concepto de civilización, y está subiendo a su nivel a Viernes. Entonces, en ese sentido, el cristianismo se vuelve una especie de estructura avasallante, una especie hasta me atrevo a decir, de estructura opresiva para el ser humano. Y es que ese tipo de cristianismo, pues como lo dije al inicio, ya no tiene nada que ver con el cristianismo metafísico, sin religión, que experimentó Robinson Crusoe durante su conversión en la isla. Entonces, por causa del ser humano, el cristianismo, no sé si naturalmente o simplemente como una manifestación de la voluntad humana, se vuelve opresión. Y creo que en América Latina, como también lo enfaticé, hemos en nuestra historia experimentado varios ciclos donde la religión se vuelve un control completamente totalitario. Y al menos en ese sentido, Daniel Defoe nos muestra este proceso de cambio, no solamente en el personaje de Robinson Crusoe, sino también de Viernes. Al final de la novela, ya cuando logran salir de la isla, puntualmente salen de la isla por el barco del capitán, que de hecho le ayudan a recuperar su embarcación. Y no les cuento con detalle porque espero que puedan leer la novela. El Viernes, que está defendiendo el carruaje donde van en España de una manada de lobos hambrientos, ya es un Viernes que no solamente habla inglés, bueno, el idioma de Crusoe, sino que también tiene una cosmovisión completamente cristiana. Ya recurre a Dios como un elemento de auxilio y también recurre a Dios como esa esperanza humana que le permitía tener aliento y ánimo todos los días. Entonces es un Viernes completamente cristianizado que olvidó su vida pasada, su vida salvaje, y no sé, siempre comparo, si me permito, tal vez muchos dirán: no manches, esa comparación está muy burda, pero comparo a Viernes con el autor del Nican Mopua, porque con Antonio Valeriano, dicho autor, él no deja su pasado como algo negado, algo que pues quede en el olvido. Él mezcla la cosmovisión náhuatl con la visión católica y crea esta narración hermosísima, y nos las presenta al menos como un legado al tiempo y a la historia, como una síntesis, como una unión que jamás va a poder separarse. Y creo que esta unión que Valeriano nos presenta dista mucho del alejamiento que Viernes tiene sobre su cultura y sobre su religión. En sí misma, la novela, yo sé que ahorita por todos los temas que estamos tratando, parecería como muy religiosa, pero les recomiendo que esta novela la puedan leer con mucha calma, pero al mismo tiempo es una novela que les estimula muchísimo la imaginación, es muy descriptiva, sobre todo Defoe es un genio en mostrarnos los estados anímicos, y volubles, cambiantes del personaje, pero al mismo tiempo sí tiene ese sabor que nos quiere transmitir sobre el concepto de Dios, incluso como un personaje, como se mencionó también al inicio. Hace unos días estaba también viendo, y no sé si les pasa a ustedes, pero estaba viendo un TikTok. Es que no sé si también ustedes tienen el celular cerca cuando están haciendo sus actividades en el día. Yo por lo general evito tener el celular cerca, pero en esta ocasión lastimosamente tenía mi celular cargando cerca mientras preparaba una clase que yo tenía que dar. Y
cometí el error de distraerme y abrir TikTok, y entre todos los videos que estaba viendo, me encontré uno de una chava que pues estaba mencionando que los clásicos ingleses son muy aburridos, y entre los clásicos que menciona es Robinson Crusoe. Lo pone como una especie de libro malísimo. De hecho, incluso dice que ni siquiera se acuerda pues de la temática de la novela porque le pareció muy malo. Y es que en ese sentido creo que rescato algo que menciona esta chava, porque si tú estás acostumbrado o acostumbrada a leer algún tipo de literatura como thriller, como algún tipo de saga, y de ahí entras directamente a Robinson Crusoe, te va a parecer una lectura muy, muy pesada. ¿Por qué? Porque parecería que la narración o la historia no está avanzando, debido a que es muy descriptiva. Entonces, en ese sentido, yo sugeriría una lectura intermedia. Por ejemplo, si te gusta leer algún tipo de saga o thriller, que obviamente la narración y la sucesión de imágenes y acontecimientos es completamente diferente, si me permites la sugerencia, puedo mencionarte, por ejemplo, a Juan Villoro. Es un cambio narrativo muy diferente. Hay una novela de Villoro que es muy buena, que se llama El Testigo, sería recomendada. O bien, es un libro que en lo personal me gustó mucho de Villoro también, que se llama El Libro Salvaje. Entonces, esta lectura como que, si bien te va a mantener pegado al libro, es un cambio drástico entre la idea y el concepto de sagas con la literatura. Entonces, si después de Villoro te avientas a Robinson Crusoe, va a parecer un poco más digerible a la hora de la lectura. Así que te lo recomiendo. Y sinceramente, pues es una novela que vale mucho la pena. Como se los dije, yo sugeriría la edición que está en el puesto de revistas, que es de Editorial Salvat. O bien, si quieres una edición no solamente íntegra, sino también ilustrada, la edición de Sexto Piso, que también es pasta dura, es realmente muy buena. Entonces, no dejen de leer, siempre vale mucho la pena poder tener una sección de literatura, por así decirlo, clásica, para poder siempre tener una referencia conceptual sobre lo que queremos pues leer recurrentemente, y sobre todo para que podamos visualizar qué es lo que el autor nos está diciendo en un contexto determinado, y siempre ser críticos con la obra. Al menos les dejo esta inquietud. Ojalá les sea una inquietud poder leer a Robinson Crusoe, y pues nos vemos en el siguiente audio.